Les invito, amados, abran sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Hechos. Dice así la palabra de Dios, el libro de Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, eso era a las 3 de la tarde aproximadamente, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Esa era en la hora del almuerzo, a las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y presentándose a sus pies, adoró. Postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. 32. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos, a nosotros. Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Yo también fuese rogado eso. Quédate aquí con nosotros, Señor. Gracias, Dios Padre. De verdad, voy a aprovechar este espacio para retractarme de mi negligencia. No solamente retractarme, sino arrepentirme de ser tan descuidado a lo que Dios nos ha dado y ha prometido en su palabra, que en los postreros días tendremos sueños y visiones. Muchos se nos ha dado esa oportunidad de tener sueños que revelan un mensaje. Y si tú lo quieres llamar en una dimensión más amplia, más clara, full espectro, HD, como dirían por allí, full pantalla, para eso están las visiones que también Dios ha dado. Las visiones pues son más claras. Y en este tiempo Dios lo sigue haciendo. Así que de verdad estoy consciente de ello, como Dios me ha percibido de cosas. Que yo tengo algo que ustedes algunos también tienen, un déjà vu. Eso es lo que dice, bueno, yo parece que ya he vivido y he pasado esto.
se me pasa una película de lo que posiblemente pueda suceder en otra ocasión. Y cuando lo estoy viviendo, digo, parece que ya yo había hablado con esta persona o había escuchado otras cosas. Aún así, la palabra también nos enseña a ser educados con los sueños y las visiones. No es para que estemos haciendo, ¿verdad?, alusiones de todo lo que vemos, le vamos a buscar un sentido espiritual, sino que realmente todo sueño y toda visión está alineada y está certificada con el propósito del mensaje de la palabra. Para ellos sí tienen un gran provecho. Así que cuando tengas sueños, bueno, alégrate, sonríe y tómate la oportunidad de meditar. ¿Qué significará esto? ¿Se acuerdan la semana pasada que aquí se habló el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo el Señor había inquietado su corazón, su mente, hasta el punto que mandó a personas, a sabios que le revelaran el sueño para él poder recibir el consejo preciso, la dirección correcta, la sabiduría que viene de Dios? Pues es parte de este mensaje. Es impresionante cómo un libro escrito hace un poco más de 2000 años nos puede ilustrar claramente de la visión y misión del reino. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en su ascensión, antes de ascender al cielo, tomó 40 días para hablar de su reino a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Así comenzó este libro de Hechos. Hablar del reino, para que ellos tuvieran la mentalidad del reino, una mentalidad clara, de una visión clara y precisa. Pero en lo terrenal, solo poco menos de un siglo se ha podido hablar y desarrollar el concepto de visión y misión. Hablo del campo de un organismo, de una institución o de una organización. ¿Sí? Las instituciones, las empresas han tomado y han conceptualizado como un punto clave de un anclar subpersonal, tener clara una visión y una misión para cumplir el propósito de esa empresa, de esa institución. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted llega a un lugar, ya ahí está posicionado, claro, un lugar donde tú puedes leer cuál es la misión y cuál es la visión donde tú te encuentras. Y para ello surge una pregunta: ¿qué son la misión? ¿Qué es la misión y la visión? Pues la misión y la visión son postulados mediante los cuales una empresa, organización, institución, entre otros, plantea los objetivos que desea alcanzar a mediano o a largo plazo. Juntos, la misión y la visión describen la identidad y base teórica de una marca distintiva. Eso se va sembrando en la mente, en el corazón del que hace vida y cobra espacio en ese organismo, en esa organización, en esa empresa. Y si alguien, sin alusión a hacer una propaganda, la visión está claramente clara, o está claramente dada en la expansión de esas organizaciones, en el cumplimiento de esa visión. La visión viene siendo algo que está allí anclado y que tú siempre estás por alcanzar. Tu mente gira en función de ello y te motiva. La misión y la visión, ambas poseen características que la distinguen, por lo que no deben ser confundidas, pero deben formularse conjuntamente, ya que es importante que sean coherentes entre sí y que prevean las situaciones que puedan ocurrir dentro de un determinado plazo. Es decir, que la misión y la visión nos siembran un carácter para estar bien arraigados en lo que queremos. Pase lo que pase, la misión se debe cumplir. Habrán situaciones, habrán retos, pero la visión siempre nos va a sostener anclados a alcanzar y dirigir todos nuestros esfuerzos hacia esa meta, hacia esa visión. Por lo tanto, la misión, ahora vemos, la misión describe el motivo o la razón de ser de una organización y se enfoca en los objetivos a cumplir en el presente. Esta misión debe estar claramente definida
de manera precisa y concreta para guiar a todo el grupo de trabajo, día a día. Pues nuestro amado Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, así lo definió para nosotros. Nos dio una clara misión, precisa y concreta. En Marcos 16:15 Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es la misión clara y precisa que el Señor Jesús nos ha demandado, nos ha dado. También está definida en Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20. El Señor Jesús, ¿verdad?, antes de ascender, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Impresionante cómo el Rey de reyes y Señor de señores delinea claramente la misión de su pueblo, de sus santos, de su iglesia. Es impresionante cómo define de manera precisa y concreta la misión. Así que si desde el más joven hasta el más adulto no sabe cuál es la misión de la iglesia, de un santo hijo de Dios, pues es de forma imperativa, es hablar de Él, es predicar a otros las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas, es predicar a Cristo. Claramente está allí la misión dada para todos nosotros. Pero ahora, la visión describe una expectativa ideal, como les había dicho, sobre lo que se espera alcanzar en un futuro. Debe ser realista, aunque puede ser ambiciosa. Su función es guiar y motivar al grupo, en este caso a un gran equipo, a una gran familia, a ustedes, a nosotros, a la iglesia, para continuar con el trabajo que el Señor nos encomendó. Y esto es lo que se le está dando hoy al apóstol Pedro, que comenzó predicándole a los judíos y que ahora el Señor le manda a otras tierras lejanas a llevar y cumplir esta misión. El Señor Jesús bien describió entonces, hablando de la misión, ahora en el libro de Hechos, claramente da la visión que tiene que tener toda la iglesia y todos sus apóstoles, comenzando por ellos, por supuesto. El Señor dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Misión: predicar las buenas noticias. Visión: ser testigo de Él, lo que Él ha hecho en nosotros, comenzando por la casa. Él hablaba en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínense ustedes, la visión suele ser algo ideal, algo que cuando tú lo escuches dices: ¿cómo lo haré? ¿Cómo hago esto? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué recursos podré hacer esto? Pues tú lo que tienes que hacer es entender cuál es la visión, y la visión que te da Dios te hará sostener, te hará proseguir, te motivará a continuar a hacer lo que se te mandó. ¿No creen ustedes que cuando a ellos les dijeron en ese tiempo, no solamente en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra, a ellos les sonó como raro o así insólito o muy extraordinario? Claro que les sonó así. Hasta nosotros mismos, hoy en el presente,
nos pudiéramos preguntar hasta los confines de la tierra, sí, hasta que toda alma y todo ser viviente, todo lo que respire, pueda escuchar que Dios vive. Y es el Cristo que nos ha dado la salvación. Esa es la visión que Dios ha dado. Esa es la visión clara. Y qué impresionante, porque así, ¿verdad? Así como el Señor lo describió claramente, seréis testigos hasta lo último de la tierra. Impresionante. Sin fronteras. Y es de allí el título del mensaje de este día. Un Dios que no tiene fronteras, que ha dado una visión clara, que ha dado una misión precisa y entendible. Recordemos que en este episodio nuestro Señor Jesucristo tomó su tiempo para hablar incisivamente del reino de Dios, y por eso estableció claramente la misión para el propósito y la visión que se debe cumplir. ¿Qué debe cumplir quiénes? Nosotros, sus santos, su iglesia. El libro de Hechos nos está describiendo desde el capítulo 1 la fundación, el inicio, el génesis, el comienzo de toda la estructura de la iglesia. Y cada acontecimiento, cada hecho que está sucediendo es meramente importante. Este reviste tal importancia porque rompe las estructuras culturales, los esquemas mentales que existen en pueblos, en gentes. Dígame, Pedro, un judío, cuando se atreve a decirle al Señor, no, jamás, ¿cómo yo voy a comer eso? Y el Señor le tiene que hablar 3 veces, presentarle la visión. Ustedes no se han sorprendido que a Pedrito hay que hablarle 3 veces. Bueno, nosotros también somos así, ¿verdad? A nosotros también nos tienen que repetir las cosas a veces porque, aunque entendemos, ¿verdad? El Señor nos vuelve a pasar la visión. Vamos a pasarte la película para ver si entiendes bien, perfectamente. Hay una gran necesidad de ampliar y desarrollar la visión y misión de la iglesia. Este es el desenlace de este capítulo. Capítulo 10, incluso parte del 11. Si tú tienes ahí abierta tu Biblia, puedes ojearla un momentico y verás que el capítulo 11 vuelve a hablar de todo esto que nosotros leímos ahorita. ¿Será importante para el Señor que nosotros en la iglesia estemos claros con este mensaje? Si el Señor dedica tantos versos a un hecho para explicarlo con tantos detalles, con tanta precisión, y lo vuelve a repetir en otro capítulo, debemos tener consideración que es de gran importancia. Esto da una proyección, esto da un impulso a la iglesia en este entonces cuando está ocurriendo. Se trataba de alcance de gentes, pueblos de otra nación, de otras culturas, de otra posición social, de posiciones laborales diferentes, que aún en presente nosotros tenemos como eso cercado, esas fronteras. Tenemos fronteras en nuestro hábito o en nuestra vida cotidiana. Nos separan culturas, nos separan gente porque sea de otro pueblo o nación, religiones, incluso estatus social y laboral. Pues Cornelio, hombre llamado por Dios en visión, un centurión del ejército romano, el ejército imperial de aquel entonces, imagínense ustedes, le ha sido dada una visión de parte de Dios. Un hombre que por su carácter o por su formación militar comandaba a un centenar de hombres, de ahí el nombre de centurión. Centurión Cornelio, centurión, comandante de 100 hombres. Incluso se habla de que precisamente la reunión de 60
centuriones conformaban un gran ejército de 6,000 hombres. Si tú multiplicas 60 centuriones por 100, ¿cuánto dará? 6,000. Lo que constituye una legión de soldados. Y me llamó la atención esa cuenta, porque darían hasta entonces 6,060, ¿verdad? 6,000 a cargo de 60 hombres, ¿cuánto da? 6,060. Pero si tú a esos 60 comandantes le pones 6 comandantes más estratégicos, ¿da cuánto? 6,066 hombres. Eso componía una legión. Pues se describe de él un hombre piadoso, un hombre que usted podrá imaginarse que no había visto en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué no había hecho este Cornelio, bueno o malo, habiendo visto cosas, ordenado a hacer cosas tal vez en contra de su voluntad? Pero dice la palabra que era un hombre que amaba hacer lo bueno, incluso oraba a Dios. En visión clara recibe instrucciones: haz venir a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Normalmente creemos que nuestra posición social, nuestra formación académica o nuestras funciones que podamos ejercer, ellos nos va a traer el todo de la vida o el propósito real de nuestra existencia. Pues Dios había visto en este hombre una gran necesidad, un hombre como tú y como yo. Por acá hay muchos Cornelios de paso, hombres que han visto cualquier cosa en la vida, que Dios les ha permitido ver escenarios, pero que se le ha puesto en sus corazones un temor y una gran necesidad de ese Dios admirable, de ese Dios único, y que la visión que él recibe simplemente dice: haz venir a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas. Por otro lado, el mismo Espíritu Santo, dando en éxtasis sueños, la ayuda necesaria a Pedro, le confirma o por el mismo querer como el hacer su buena voluntad. Ahí comenzamos a ver la providencia de Dios. Una persona de extrema posición social, soldado, centurión del ejército romano, del imperio, y ahora el mismo Espíritu le da una visión a Pedro. Pues iglesia, nosotros también contamos con ese Dios maravilloso en la persona de nuestro Cristo Jesús, que ha prometido estar en nosotros en esta gran comisión, así como estuvo con Pedro. Ese mismo Señor que da la visión a Cornelio, le da la visión a Pedro, y está con nosotros para que cumplamos esa gran misión. Pedro, pues, 3 veces recibe confirmación de la visión, y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. El Señor utiliza un ámbito tan especial. Recuerda que el Señor le revela estas cosas a Pedro ya a punto de tomar el almuerzo, y usa una visión, vamos a decir, gastronómica, una visión del arte culinario, una visión donde realmente está destacando algo que debe comer y que no debe comer, y que choca hasta tal punto que Pedro queda perplejo de lo que se le está mostrando. Le está mostrando en su cultura culinaria algo que para él era prohibido hacer. Pero Dios le está diciendo: mata y come.
Dios hace cosas grandes y prodigiosas, ¿verdad? Dios necesita romper esquemas y barreras culturales que tenemos nosotros acá. ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? Pues el Señor dice, yo lo he limpiado todo. Necesitamos comprender y entender que el Señor, Creador, todo lo hizo bueno y en gran manera. Lo que Dios estableció en el antiguo pacto y todas aquellas leyes morales tenían propósitos enmarcados en un tiempo para determinar cosas en su pueblo. Pero fíjense, Dios se presenta y dice, todo lo que he hecho bueno y en gran manera. Y si es por eso, todo lo he limpiado. Yo soy el Creador. Si eso te separa de alguna persona, pues yo hoy te digo, no, Pedro, mata y come. Y come porque eso es bueno también. Dios necesita que entendamos, ¿verdad?, correctamente la visión y misión de nuestra iglesia. Y para eso nosotros debemos estar claros con ello, porque solamente así se podrán romper esos esquemas, esas estructuras mentales que nos separan del común, de la persona que tenemos a nuestro lado, del vecino, que a veces lo vemos de otra manera, como que si nosotros somos los más limpios y impolutos. Sí, porque somos hijos del Dios único y verdadero, pero ese Dios, ¿verdad?, que ha elegido y ha determinado en su pleno consejo en Cristo Jesús reunir y determinar quiénes son. ¿Quiénes somos nosotros para no acercarnos a esas personas y darles una palabra? De estrecharle la mano, de poder escucharlos. Esto hace que cada uno de nosotros sepamos y mantengamos la posición correcta en el ejercicio de nuestras funciones. Tener claro la misión y la visión de la iglesia, ¿verdad?, nos hace estar claro en el llamado que Dios nos ha hecho. Ejemplo, tenemos a Pedro, que estaba en oración. Aunque conmovido solo, se dedicó a obedecer sin dudar. Tal vez él estuvo perplejo, se impactó. Tal vez él no pudo entender todo, porque se quedó acá pensando, ¿qué significará esta visión, Señor? ¿Qué me querrás decir? Pero aún Pedro, bueno, obedeció simplemente sin dudar. Hasta hospedó a esas personas. La casa no era de Pedro y él se tomó en diligencia. Bueno, véngase, quédese esta noche con nosotros. Cuando tenemos la visión y la misión correcta y clara, no dudamos en hacer lo que debemos hacer. Ese fue el ejemplo también de un hombre de milicia, de Cornelio. Él atendió y disciplinadamente ordenó a sus criados a mandar a buscar a Pedro. Entendió claramente la visión y obedeció el mensaje. Como hombre de uniforme, también tuvo sujeción a lo que el ángel le ordenó. Y toda vez que él cumplió, él dijo, verso 33 dijo, así que luego, y le contó a Pedro claramente, así que Pedro, luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tanto Pedro como Cornelio, que recibieron la misión y la visión correcta, cumplieron, fueron obedientes, disciplinados y sujetos al mensaje, al llamamiento. Esto es impresionante para nosotros y debe ser muy cautivador para nosotros, iglesia. Nos debe llamar la atención cómo nuestro Dios, el que ha ordenado todas las cosas, el que ha dado la misión, también ha dado la visión correcta. Estos gentiles, lo que a Pedro se les está mandando, ¿saben cómo eran catalogados en aquel entonces los gentiles? Los pueblos que no eran pueblo de Dios eran catalogados como perros, como basuras. Toda la población que estaba fuera de Jerusalén, del pueblo elegido de Dios de Israel, así eran vistos.
pueblos paganos, incircuncisos. Pero Pedro entiende claramente la visión. Pedro, judío, quien tenía todo, ¿verdad? Lógicamente, al pensar cómo yo he de juntarme con un pueblo incircunciso, Pedro pudo entender las promesas que son dadas por Dios. Y si tú quieres recordar, iglesia, pues las promesas dadas en Abraham, el que creyó en esperanza contra esperanza, nosotros hemos sido sujetados a ser ese pueblo, a creer en esperanza contra esperanza, porque en Abraham fue dado en fe. Dios prometió y dio la promesa que en ti serán benditas todas las naciones. La visión te hace ampliar. Ahora este punto dice, debemos ampliar y desarrollar la visión. Cuando tú tienes la visión correcta, la Biblia se te dibuja en toda la mente y trae cada una de las promesas, cada uno de los pactos que Dios ha fijado en nosotros. Ese es ese pueblo gentil que está siendo alcanzado bajo las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Así que nosotros hoy, iglesia, despertemos. Hoy para nosotros es el día para que a nuestro alrededor, esos muchos llamados familias, amigos de Cornelio, fíjense que Cornelio invitó a quienes, a amigos, y reunió a toda su casa. ¿Para qué? Para que escuchasen lo que a él se le había revelado. Él no fue egoísta, la visión fue dada a él. Sin embargo, él dijo, no, yo reúno aquí a mi esposa y a todos mis muchachos, y llamó a sus tíos, primos, hermanos, qué sé yo. Llamó hasta amigos muy cercanos, para que recibieran también estas buenas noticias. Nosotros también debemos comprender claramente esta visión y esta misión que Dios nos ha dado. Pues muchos esperan oír todo lo que Dios nos ha mandado. ¿Saben ustedes que allá afuera hay un pueblo que demanda la manifestación de nosotros, los santos hijos de Dios? En la carta a los romanos lo dice claramente. Dice, porque el anhelo ardiente de toda la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y más adelante, en ese mismo contexto de la carta a los romanos dice, ¿y cómo sabrán de aquel si no hay nadie que les predique y les habla la verdad? No hay nadie que les anuncie. Pedro pudo entender que su misión estaba enmarcada en una gran visión, sin fronteras. Dios es Dios de todas las naciones. Por si tú debes recordar que Jesucristo nuestro Señor se va a manifestar a todas las naciones. Y toda nación confesará, toda lengua y nación confesará que Cristo es el Señor. Versos 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Con la misma claridad de la visión, Pedro, habiéndola recibido, pudo derribar todos los argumentos. Hay una carta a los Corintios que nos dice que nosotros también debemos hacerlo. Y se refiere literalmente que derribemos todo argumento que está aquí en la mente, toda altivez, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ese es el ejercicio de la visión de la palabra que se pone de manifiesto en nuestras mentes y en lo más profundo de nuestro corazón, que rompe toda frontera que a veces nosotros mismos nos creamos, esas barreras que no nos permiten
cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Pudo Pedro comprender que Dios no hace acepción de personas. No hay distingo, no que eres blanco, que eres amarillo, que eres indio, que eres moreno, que eres de Italia, que eres de Jerusalén. No. Dice la palabra que tanto judíos y griegos, ahí en ese antiguo momento, en el tiempo antiguo, se trataba, pues, judíos y griegos era todo aquel ser que habitaba la tierra. Pues la obra de redención y salvación está enmarcada en un plan desde la eternidad hasta la eternidad y se ejecuta de forma providencial, de manera favorable a su elección, al propósito de Dios. Imagínense ustedes cómo nosotros, pueblo y iglesia, podemos cercar o coartar los pensamientos de Dios que son grandes y eternos. Dios todo lo ha planificado y en su mente lo ha orquestado desde la eternidad hasta el tiempo futuro. Y que incluso aunque nosotros seamos negligentes y no cumplamos, Él de forma providencial hace que su propósito de igual forma se cumpla. Roguemos para que nosotros tengamos la visión y la misión correcta y que hagamos de forma disciplinada, obediente y sujeto al mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Amén? No dejaremos de sorprendernos, iglesia. Mire, fíjese, no dejaremos de sorprendernos de cómo hay muchedumbres sedientas de justicia. Gentes huérfanas de padres y de madres, abandonados, viudas, divorciados y divorciadas, violados, torturados, vendidos, gentes ultrajadas, vejadas, maltratadas, que aún así temen a Dios, anhelan sus misericordias, su gracia, anhelan el perdón de Dios. Mucha gente que está afligida. ¿Cómo vemos nosotros a Cornelio? La palabra nos describe un varón piadoso, lleno de misericordia, hacía limosna, muy atípico de una persona de este estatus social, de esta posición laboral, una persona que había sido tocada con el peso de la culpa, estaba a punto de experimentar un grande arrepentimiento, que a Dios no le bastaba nada más con las buenas obras que él estaba haciendo. Tal vez eso no estaba mal, porque eso se le presentó y ha sido agradable para los ojos de Dios. Un varón, conseguir una persona, una mujer piadosa y temerosa de él. ¿Sabremos nosotros imaginar a qué estuvo Cornelio expuesto como centurión? Pues debes imaginarte también que pasó también por situaciones donde estuvo sediento del grande Dios. Y Dios le da la visión, Dios le da la oportunidad de que alguien le predicara de estas buenas noticias. Lo que sí podemos también observar es que se nos presenta a una persona, a Cornelio, que había reconocido al Dios de los judíos como el Señor admirable en su mandamiento, a quien dirigía sus oraciones y limosnas. Pero Cornelio, hasta ahí no bastaba. Cornelio necesitaba escuchar y saber del plan soberano de Dios. Su fe debía estar fundada y arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Dice que él clamaba a Dios. ¿Y cuántas personas nos conocemos que llevan sus oraciones a Dios? Están sedientas de ese Dios. Y usted conoce muchos amigos de ustedes que obran bien y ética y moralmente son personas de buen vivir. Pues Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia debemos saber que Dios tiene sus promesas también para esas personas, pero están en Cristo Jesús. Es por eso que Dios
manda a Pedro para que Pedro le diga estas buenas nuevas. Y estas vienen, ¿verdad?, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjense que nosotros tenemos que estar claro, amada iglesia, que Dios así lo ha establecido. Tu salvación, mi salvación, tu fe, mi fe, nuestra esperanza ha venido por la locura de la predicación, del mensaje, de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, tu salvación, mi salvación, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra visión correcta, nuestra misión ha venido a ser dada por la predicación del mensaje de la palabra de Dios. ¿Y nosotros a quién predicamos? A Cristo. Solamente por Él, por la gracia y la misericordia de Dios, ha venido a nuestras vidas esa fe salvadora que Dios la ha dispuesto en su pura y plena gracia, su pleno placer. Es por eso que Pedro, leo, en los versos 36 al 48, va a esa familia, a esos amigos, y les habla. Ellos están esperando de lo que Dios quiere hablarle. Y para eso es que Pedro ha llegado a esa casa, ¿verdad que sí? ¿Y Pedro qué hace? Pedro habla, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron ellos, ¿verdad?, que se quedasen. Hermano, lo que te quiero decir con toda esta lectura que acabo de hacer, la acabo de repetir intencionalmente para que sepas que ningún alma se convierte por mi buena conducta, porque yo me porte bien. Eso no está mal. Eso no está mal. Que moral y éticamente yo me conduzca como un buen ciudadano. Pero eso no es lo que va a salvar a las almas. Lo que va a salvar las almas es la predicación de Cristo. A Cristo crucificado, muerto y resucitado y ascendido a los cielos, y que va a venir por nosotros, hermanos. Es a Cristo que nosotros debemos hablar a las personas que están sedientas y que están en esos lugares de aflicción. Es Cristo el que sana, es Cristo el que salva, es Cristo el que viene por su iglesia. A Él debemos predicar, a Él debemos mostrar, a Él debemos exhibir, a Él debemos hablarle a las personas de Él.
El hablar de Cristo trae también a nuestras vidas un gran propósito y una gran necesidad de testificar de Él, por supuesto. Como resultado de la predicación del Evangelio, a nuestras vidas va a traer una gran necesidad de testificar de Él, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos encontrábamos perdidos y sin rumbo y sin dirección, sin la misión y la visión correcta. Predicar de Cristo va a traer a nosotros una gran necesidad, ¿verdad?, de mostrar a esas personas que una vez estábamos muertos, pero que Dios ha traído su justicia en el Señor Jesús. Amén. Y así como nos justificó a nosotros pecadores, a ellos también, que están en grandes necesidad y sedientos de ser perdonados, también esa justicia que es en Cristo los alcanza. Amén. Por ahí he conversado con varios amigos y en algunas ocasiones lo he compartido desde este púlpito. La opción del arrepentimiento, del perdón de pecados, de ser redimidos y de ser salvos, de ser convertidos a Dios, es por el Evangelio y dar a conocer las buenas noticias de Cristo. Es solo así, mi hermano. A toda persona, alma, que se le predique la palabra, esta hace, la palabra misma hace lo que tiene que hacer. La palabra que usted sale de su boca, el mismo nombre que es por sobre todo nombre. Cuando usted le dice a una persona, Cristo te ama, Cristo me ha amado, Cristo ha comenzado a hacer algo muy importante en mi vida. Y creo que como amiga, como amigo, ese mismo Cristo que me ha amado también te ama a ti. A veces nos da pena. Entonces, a Pedro le dio pena. Pedro se sintió, ¿verdad?, así también como nos sentimos a veces nosotros, confundidos o así como que en shock. Yo hablarle a esa gente, yo a ese malvado, a esa persona iracunda, qué sé yo, como a veces nosotros calificamos a los demás. Está en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros no nos podemos predicar a nosotros mismos, hermanos. No que, qué sé yo. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y lo que Cristo ha hecho, ha comenzado a hacer en nuestras vidas y continúa haciendo en cada uno de nosotros. Moralmente nosotros no llegamos al estándar de la visión y el propósito de Dios. Es Dios, su Espíritu Santo, su palabra, que hace cada día lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Si es por nosotros, nos desviamos, nos descarriamos. Perdemos la visión, la misión, el propósito que Dios nos ha dado. ¿Cómo habremos de predicarnos a nosotros mismos? Tenemos que predicar a aquel que comenzó y dio su vida por nosotros y que está creciendo en nosotros. Ese es el que debemos testificar de Él, lo que Él ha hecho en nosotros. Lo que yo soy, debo entenderlo. Somos unos redimidos. Somos unas personas que hemos sido salvos. Somos simplemente unos redimidos y salvos de Dios. Cuando podemos entender que fue por gracia y por fe que Dios dispuso, por su plena gloria, así acercarse a nosotros, reconciliarse con nosotros, en el Padre, en Él, en el Hijo, en su Espíritu Santo, podemos entender claramente realmente lo que somos. Eso, unos redimidos, unos salvos por Dios. ¿Se acuerdan que el mismo Pedro, a este que se le ha dado la visión, la está cumpliendo, está saliendo de Jerusalén, está traspasando su cultura, su religión, el judaísmo, está rompiendo con todas esas barreras, está yendo a otros territorios, a otras personas,
Aquí es donde comienza el rompimiento de ese esquema. Está solamente que la salvación es para los judíos. Este es el punto donde la iglesia entiende claramente la visión de Dios, que es hasta los confines de la tierra. Es a todo pueblo y toda nación. Es este el momento en que Pedro comienza a hacer lo que se le ha mandado. Entiende claramente y lo hace. Pedro en una de sus cartas, por eso es que lo dice claramente, y nos lo dice a nosotros, que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Están viendo la visión y la misión clara ahora de Pedro? Pedro está diciendo, hermano, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, ahora somos así. El pueblo adquirido por Dios no tiene fronteras. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Así que no es por mi grado de ética y moralidad, sino lo que Dios y Cristo ha hecho en mi vida. Ya para concluir, iglesia, Pedro había pagado un precio étnico, cultural, religioso. Y los mismos hermanos en el capítulo 11 los llaman, guarda la redundancia, a capítulo. Pedro, ven acá, ¿cómo es eso que tú fuiste para allá a Cesarea y te juntaste y comiste con Cornelio? Ellos escucharon el reporte. A ellos les llegó la noticia en Jerusalén de que Pedro, con un grupo de creyentes, se acercó a la casa de Cornelio y comió y bebió con ellos. Y le hacen un llamado de atención a Pedro. Y Pedro le tuvo que hablar entonces de lo que él había visto. Y Pedro le cuenta que la visión que se le había dado. Tuvo que seguir la visión, predicar el Evangelio y hablar de Cristo sin fronteras. En el capítulo 11, y así cierro este mensaje, Pedro le dice a sus coterráneos, al pueblo judío, a sus hermanos, a ellos también, a los de la circuncisión. A los de la circuncisión, pues entiéndase pues que era el pueblo judío, pero que ahora habían creído en Cristo. Son los nuevos convertidos del judaísmo a Cristo. Y le dice en el capítulo 11, de 15 al 18, dice: y cuando comencé a hablar, hermanos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.